Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión continuamos con las modificaciones de la Ley 30.838, viendo algunas modificaciones en la parte especial del Código Penal. La Ley 30.838, que modifica recientemente las figuras de los delitos sexuales en nuestro Código Penal, incide en el artículo 175 en torno no solamente a la modificación del marco punitivo mínimo y máximo de pena privativa de libertad, en tanto que impone una pena mínima de 6 años y una máxima de 9 años, sino que el conocido delito de seducción contemplado en este artículo pasa a llamarse con la Ley 30.838 delito de violación mediante engaño. Cuando damos lectura al contenido de este tipo penal, lo que implicaría tal vez la modificación sería encontrar algún elemento adicional que amerite el cambio de denominación de seducción a violación mediante engaño. Sin embargo, vamos a ver que se mantiene exactamente la misma redacción de la norma anterior, con lo cual lo único que habría pasado es que se cambia la denominación. En este delito, antes conocido como seducción, el sujeto activo puede ser cualquier persona y el agraviado tendría que ser cualquier persona comprendida entre 14 a 18 años, entendiendo que en nuestro país, a partir de los 14 años, se entiende que tenemos libertad sexual, es decir, capacidad de decidir sobre la sexualidad. Por lo tanto, la violación, para que se configure, tendría que ser con amenaza, con violencia, y incorpora dentro del marco de las violaciones la posibilidad de que también sea por engaño. Recordemos que en la jurisprudencia vinculante que emitió la Corte Suprema sobre este tema, señaló en el año 2004 que la promesa incumplida de matrimonio no constituía el engaño idóneo para configurar el delito de seducción. Y a partir de ese año en adelante se pretendió establecer el engaño a partir de una situación casi académica, de laboratorio teórico, que es la posibilidad de que la víctima termine teniendo un acceso carnal o una relación sexual con un sujeto al que confunde por el parecido o por hacerse pasar por su verdadera pareja. Se habla del caso del hermano gemelo. A partir de ello, hay muchas dificultades en torno a la posibilidad de acreditar el medio comisivo e engaño para un supuesto de seducción y bueno, ahora con el nombre de violación sexual mediante engaño. Por otro lado, tenemos otra modificación que incorpora la Ley 30.838 en el artículo 177 del Código Penal, que contempla las figuras agravadas comunes a los delitos de violación en todas sus formas y a los delitos contra el pudor. Se incorpora dos agravantes que consideramos necesarias para el comentario. En primer lugar, la posibilidad de que se agrave la violación o los actos contra el pudor por la forma o el modo como el agente actúa, resaltando como forma de actuación el hecho de que se haga con alevosía, es decir, aprovechando la ventaja que se tiene sobre la víctima, la posibilidad o la imposibilidad de que la víctima se pueda defender, con crueldad, que supondría el hecho de que la víctima sea sometida a tormento o sufrimiento en la realización del acto típico, que denotaría no solamente a nivel objetivo que tengamos que acreditar lesiones o manifestaciones de tortura física o psicológica en la víctima, sino también la voluntad del sujeto de hacer sufrir a la víctima y gozar con el sufrimiento. Pero además se establece la forma de denigración como un agravante, lo que supondría la violación, que de por sí supone una denigración, pero resaltando en este caso el hecho que la gente en el momento de la comisión del hecho considere a la víctima carente de toda dignidad y realice una serie de actos que menoscaban esa dignidad, como en algún caso ha sucedido cuando se denuncian actos de violación que suponen prácticas denigratorias, como el hecho de prácticas sexuales no comunes, no normales, el uso de animales, el castigo físico y situaciones que hacen que la persona se vea no solo afectada en su libertad, sino esencialmente en su dignidad. Para este caso, o para este agravante, se establece una nueva forma de respuesta punitiva, bastante interesante, pero que va a suponer un trabajo adicional para fiscales y jueces al momento de pronunciarse sobre estos hechos. Es así
que se prevé que al extremo mínimo del delito sexual que se considere para esta agravante deberá incrementarse 5 años más, y al extremo máximo también se tendrán que añadir 5 años más. La otra agravante que incorpora la 30.838 es la agravante en razón de tener a un sujeto que en la realización de la conducta decide registrar el acto criminal a través de medios visuales, auditivos o audiovisuales, que es una práctica que en estos últimos años se ha visto en muchos casos de violación sexual, en donde los agentes graban y registran el suceso. Entonces será de mayor reproche aquel que realice el registro, pero también se incorpora aquel que publica o difunda a través de cualquier medio de alcance para terceros dichos registros o dichas grabaciones, con lo cual tendríamos un agravante que supone, también bajo la fórmula punitiva anteriormente descrita, el que el mínimo se ve incrementado en 5 años, pero a su vez también el máximo previsto para el delito sexual que hubiera sido materia del registro o de la grabación. También encontramos la modificación en torno al tema de la responsabilidad especial o la obligación especial que generan los delitos sexuales cuando existe prole. Nuestro Código Penal preveía y prevé hasta el momento la obligación que tiene el sujeto activo de proveer de alimentos a la descendencia que se hubiera generado como producto de la violación sexual. A ello, el legislador con la ley 30.838 le añade, en primer lugar, los alcances de lo que se entendería por alimentos, que no supone solo los recursos para la supervivencia en el sentido de alimentos estrictamente, sino vivienda, educación, vestido, el proveer de recursos para la asistencia de su salud, en el caso, por ejemplo, de una mujer gestante, los gastos que supone el embarazo, para luego establecer que a pedido de parte o de oficio, el juez a nivel de investigación fiscal y durante el proceso, con los sustentos que se tengan, los elementos de convicción que permitan una medida de este tipo, podrá establecer una medida cautelar de asignación provisional de los alimentos. Entendemos que esta última modificación tiene que ir en concordancia con el Código Procesal del año 2004, que ya prevé la asignación temporal de alimentos como una medida cautelar a lo largo de la investigación preparatoria que podría darse origen por un caso como casos como los que estamos comentando. Agradecemos su atención y los esperamos en una siguiente entrega.